Sí, buenos días. Bien, hemos estado viendo, gracias por estar aquí, buenos días. Hemos estado viendo dentro de esta materia, conociendo las Escrituras, las razones que tenemos por las cuales estudiamos la palabra de Dios. La semana pasada veíamos una razón muy importante, que es la que prácticamente abre estas razones, y es porque la palabra de Dios nos libra de todo engaño, ¿recuerdan? Así le titulamos a esta primera razón. Quiero invitarles a que veamos un pasaje en Hechos capítulo 17, Hechos 17, verso 10. Es muy importante hacer énfasis en esta razón por la cual se estudia la Biblia, como hijos de Dios, como cristianos. Porque bueno, hay muchos, y lo hemos mencionado, ¿no? Hay muchos que leen la Biblia, la toman como un libro al cual respetan y saben histórica y teóricamente de su proceder. Pero es muy diferente el sentido que le da un hijo de Dios a la misma Biblia cuando la lee y la intención que tiene al escudriñarla. Porque muchos pueden leer la Biblia y vivir en un engaño. ¿Me explico? Seguir viviendo en un engaño de cómo la interpretan, cómo la aplican. Y es una línea muy delgada la que se cruza cuando no se entiende para qué es el estudio de la palabra de Dios. Lo enfaticé, no sé si fue la semana pasada o la anterior, creo que fue la semana pasada. Lo enfaticé con el versículo en donde Jesús exhorta a los fariseos y escribas diciendo que el estudio de la ley era para encontrar la vida eterna y el testimonio de Jesús. Fuera de esas dos razones, cuando se usa para otra cosa la palabra de Dios, pierde su propósito. La Biblia es para la salvación del hombre, ¿sí lo recuerdan? Y cuando no está salvando tu vida, cuando no está llevándote en el camino de la salvación, se está perdiendo el propósito de tener una Biblia en nuestras manos. Dice Hechos capítulo 17:10, una experiencia del apóstol Pablo y algunos de sus colaboradores. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Por qué los enviaban de noche? Porque los asediaban para arrestarlos y encarcelarlos si los descubrían predicando. Así de sencillo. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, es decir, más abiertos a la palabra de Dios, ¿verdad? Debido a que Lucas fue quien escribió los Hechos, su forma de expresión es diferente a la de Pablo, ¿no? En su escritura, y también muy propio en su manera de escribir, el apóstol Lucas, ¿no? Era médico. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, tenían ganas de escuchar. ¿Pero qué hacían? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas, ¿qué? Eran así. ¿Qué significa eso? Ellos comprobaban si lo que Pablo predicaba era cierto o acorde a la ley. ¿Esto es bueno? Muy bueno, ¿verdad? No podemos permitir ser engañados. Ahora, nosotros debemos de cuidar cuando evaluamos predicaciones y enseñanzas. Tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Siempre. Al conocer o tener el deseo de conocer las Escrituras, la palabra del Señor, tenemos el derecho, ¿sí? ¿Por qué no decirlo? Y la obligación de evaluar lo que se nos predica y se nos enseña. ¿Está de acuerdo? Siempre tenemos que hacer eso. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de ser engañados. Estas personas en Berea abrieron las Escrituras y buscaron la verdad para verificar y desaprobar la verdad que escucharon. Ellos compararon, como lo debemos hacer nosotros, lo que escuchamos, con lo que la palabra de Dios dice. Todo predicador o maestro que da el mensaje verdadero del Señor nunca debe entrar en contradicción con la Biblia. Nunca. Por eso la importancia de estudiarla nosotros nos lleva a ese punto, para poder equiparar si alguien que está enseñando algo está en contradicción o no con la misma Biblia. Entonces, eso es de tomarse en cuenta. Dice el verso 12, si lo tienen todavía abierto ahí el pasaje, el verso 12 dice, así que creyeron muchos de ellos
y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Hubo muchos convertidos por la predicación de la palabra de Dios. Entonces, este pasaje lo quise tomar muy importante por el hecho de que ellos comprobaron si había contradicción contra la palabra de Dios. Hay otro suceso en Gálatas, si quieren verlo conmigo. Gálatas 2, por favor, verso 11. El título de este pasaje se llama, en mi Biblia de Reina Valera del 60, se llama Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Vamos a ver por qué lo reprende. Y recuerden que Pablo no fue un apóstol directo de Jesús, Pedro sí. Pero bueno, Pablo era estudioso, era erudito en la ley. ¿Qué es un erudito? Un experto en el estudio y en la interpretación de la ley. Era judío de cepa, o sea, de sangre, bien. Escriba y fariseo, intérprete era Pablo. Dice, pero cuando Pedro, estoy leyendo el verso 11, Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Cómo le resistió? Porque era de condenar. Fíjense, aquí había una situación en la que Pedro no sabía todavía cómo interpretar la ley. Y Pablo tuvo que hacerle frente, porque Pedro estaba predicando todavía cuestiones del judaísmo que ya no tenían por qué llevarse a cabo habiendo Cristo muerto y resucitado. Ya la revelación era otra con respecto a cómo se tomaban todos estos sucesos de la ley. Y ahorita vamos a ver cuáles son. Bueno, primeramente para saberlo, Antioquía, una ciudad de Siria, porque hay otra Antioquía bíblica. Esta fue la ciudad donde se les llamó a los cristianos así, por primera vez cristianos. Esta ciudad era el centro principal del tráfico comercial en el mundo antiguo. Antioquía. Era muy poblada por griegos. Y ustedes saben que los griegos eran muy especiales en el sentido de creer temas como la resurrección. Para empezar, ellos no creían en la resurrección. Ellos creían en el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Bueno, pues es una mentalidad que los llevaba a ellos a creer y pensar y vivir así, en que lo que quieras hacer con tu cuerpo no importa, porque tu alma es la que cuenta. Si tu cuerpo decide sentir placer de alguna manera, puedes hacer lo que quieras con él, porque tienes que ser feliz. No tienes por qué sufrir. Ahí empezó Pare de Sufrir, ahí en Antioquía. El hedonismo. Era muy poblada por griegos. Esto hace ver una resistencia a la palabra de Dios muy intensa, pero llegó a ser un centro importante del cristianismo, fíjense. Esto demuestra cómo el poder de la palabra de Dios irrumpe en cualquier lugar donde haya resistencia. Es más poderosa, ¿no? Donde abunda el pecado, ¿qué dice la Biblia? Sobreabunda la gracia. Y el Señor tuvo gracia de esta ciudad. En Antioquía los cristianos fueron llamados por primera vez así. Como les dije, los que gusten anotar, eso está en Hechos 11:26. La primer ciudad donde les apodaron cristianos. Fue un apodo, Y para burlarse, ¿sabían? Bendita burla, ¿no? Que te digan pequeño Cristo porque haces lo mismo que Cristo, ¿no? Qué buena burla, ¿no? Hoy se burlan porque decimos que somos como Él y no es cierto. Ay, estuvo duro eso. Bueno. Antioquía de Siria se convirtió entonces en un centro de operaciones de la iglesia gentil. Es decir, ¿qué es la iglesia gentil? Todo esto es crónica para que sepamos todo el marco histórico, o por lo menos algo de lo que sucedía ahí y de lo que sucedió entre Pablo y Pedro. La iglesia gentil, bueno, significa que se formó una iglesia cristiana de personas que no eran judíos. Gentiles son los pueblos que no son judíos. Eso significa un pueblo gentil. No es que sean muy amables. Pueblo gentil es un pueblo que no es judío. Entonces, así se les llamaba. Gentil viene simplemente de población, de gente, gentil. Y así les llamaron los judíos a los pueblos que no eran judíos. Y ahí se formó una iglesia muy grande, cristiana, de griegos. ¿Pueden creer eso? Es como si vas y predicas el evangelio en
en Irán, y se empieza a hacer una iglesia cristiana ahí en medio de los musulmanes, imagínate. Hay gente que ya se ha convertido y que son del Medio Oriente. Y fue la base de las operaciones del apóstol Pablo, ¿sabían? Fue el lugar donde el apóstol Pablo de ahí él se movía para viajar y predicar el evangelio en otras comarcas, repito, Antioquía. Entonces, los judaizantes, ¿qué son judaizantes? La gente apegada a la religión judía, a las creencias judías, acusaron a Pablo de diluir el evangelio. Esto sin bases, claro. Lo que pasa, mis hermanos, es que la revelación que Pablo recibió fue sumamente poderosa. La muestra está en que ustedes cuenten las cartas del Nuevo Testamento y quién las escribió casi todas. Pablo fue un hombre bendecido por Dios en el sentido de la revelación. Por eso Dios lo cuidaba y le decía, no te voy a sanar porque si no te la vas a creer. Y te me sales, ¿verdad? Era de carne y hueso Pablo. Pablo decía, Dios me quiere tener así para que no me exalte en mis múltiples revelaciones. Le dio un aguijón, ¿verdad? Es decir, para que él se mantuviera fiel, firme y humilde. Entonces, ahí fue su centro de operaciones de Pablo. Y lo acusaron de diluir el evangelio y hacerlo más fácil. Escuchen esto, Lo acusaron de hacer el evangelio más sencillo. Porque como él empezaba a predicar que todas las costumbres judías empezaran a dejar por la revelación que Dios le estaba dando a él y qué significaban y ahora cómo deben aplicarse, lo acusaron entonces de que se están abandonando las costumbres judías y se está haciendo más ligero el camino hacia el Padre. No, se pone más difícil, ¿sabías? Era más difícil. La ley decía, fíjense, este es un ejemplo. La ley decía que por cualquier causa el hombre podía repudiar a su mujer, divorciarse de ella. Y Jesús dijo, mas yo os digo, o sea, son los peros de Jesús, ¿verdad? Si crees que la ley es más dura que la gracia, no más dura, más exigente. Todo aquel que mira a una mujer y la desea, ¿ya qué? Ya adulteró. Así que no es el hecho de que un hombre adultere físicamente, es lo que tiene en su corazón lo que lo hace un adúltero. Ya desde ahí, entonces, ¿qué es más fuerte, la exigencia de la gracia o de la ley? La de la gracia, ¿por qué? Porque Dios nos quiere cada vez más santificados. Pero estos judíos no lo entendían. Y pensaban que Pablo estaba haciendo lo contrario, quitar las costumbres judías para poner costumbres más light, más fáciles. No, ellos no. Ellos creían en su engaño que al cumplir las obligaciones judías es como iban a ser salvos. Entonces Pablo empezó a enseñar aquí y en otras iglesias. Aquí en este caso fue en Antioquía y después donde confrontó a Pablo fue allá por Galacia. Por eso está en Gálatas. Y recibiendo revelación de lo que se había de hacer en cuanto a las costumbres judías, entonces les presentó abiertamente la revelación. Entonces, retomo aquí. Lo acusaron de hacer más fácil hacer el judaísmo o el evangelio para que fuera aceptado por los gentiles. Espero estarme explicando en qué consistió la acusación de los judíos hacia Pablo. Tú, Pablo, estás haciendo más fácil el evangelio para que los gentiles se conviertan, para que no se les haga difícil a ellos. Porque ¿cómo le vas a decir a un gentil, a un no judío, que para venir a ser cristiano y creer la ley de Dios y convertirte a Cristo, si es varón tiene que circuncidarse, o a sus hijos, y que le vas a dar una lista grande de costumbres que cumplir, porque si no, no puede estar en la iglesia cristiana? Al mismo tiempo, entonces, Pablo acusó a los judíos de anular la verdad del evangelio y empezó la discusión. Ellos no tenían la Biblia como tú y yo, ¿lo recuerdas? ¿O lo estás tomando en cuenta? No, Pablo apenas escribía todas estas cosas, y Lucas también. Él responde y les dice, ustedes quieren anular la verdad del evangelio, ustedes me acusan de hacer light o ligero el evangelio. Entonces, agregándole, les dice Pablo a ellos, condiciones a esta. Pablo, tú lo quieres hacer ligero el evangelio, y él les dice, no, ustedes le quieren agregar condiciones. La base de la salvación, fue un tema.
Fue el tema, discúlpenme, la base de la salvación. Fíjese que ese siempre va a ser el tema hasta hoy. ¿De qué manera un hombre o una mujer es salvo? Ese va a ser el tema de discusión hasta hoy, siempre. Llegan los reformadores, siglo XIII, XV, Calvino, Lutero, Arminio, todos ellos, John Hus, y empieza una discusión todavía más fuerte que esta con respecto a cómo el hombre y la mujer van a ser salvos. Todo eso brinca hasta hoy, hasta nuestro siglo, y sigue habiendo discusiones entre denominaciones cristianas de en qué se basa la salvación de un hombre o una mujer. Un hombre hablando en general. Y se dividen las iglesias. ¿Por qué creen ustedes que hay tantas denominaciones? Porque cada una piensa cómo se es salvo. Y si tú no tienes como base la creencia bíblica bien explicada y bien sostenida en toda la extensión de la palabra, es decir, que no esté mezclada con situaciones de filosofía, entonces tú vas a ser engañado. Lo que hay que descubrir cuando a ti te predican algo es que no esté revuelto con la palabra de Dios filosofías humanas. ¿Qué significa filosofía? Amor a la sabiduría. Eso significa. La filosofía es el amor a la sabiduría. Sofía, sabiduría. Filo, amor a la sabiduría. Pero estoy mencionando filosofía humana, que se mezcla con el conocimiento de la Biblia. Y desde Pablo esto fue ya una revolución, por lo que Dios le reveló a él y lo trajo a los cristianos y a los gentiles, y por las corrientes que ya venían invadiendo a Grecia, a Roma, y se metieron en el pueblo de Israel también. Porque como era un pueblo controlado por estas dos comarcas, Roma y Grecia, prácticamente Israel fue influenciado por filosofías de ambos pueblos, Roma y Grecia. Y de Roma, ustedes saben, surgió el catolicismo. La pregunta fue, ¿se obtiene la salvación por medio de Cristo solamente? ¿O se alcanza por medio de Cristo y además se adhiere a la ley? Es decir, ¿eres salvo por medio de Cristo, pero tienes que cumplir ciertas cosas? ¿O solo es por Cristo? ¿Qué cree usted? Solo es por Cristo. Si usted le quiere adherir cosas que hacer o agregar como condiciones para su salvación, usted está poniendo a Cristo en un porcentaje medio de su salvación. No es solo lo que Cristo hizo lo que a usted lo salva, sino también cosas que usted hace. ¿Me estoy explicando o no? Déjenme decirles que este fue el centro de la discusión entre Pablo y los judíos, de donde surgió Pedro a la cabeza y le dijo, a ver Pablo, vamos a discutirlo. Él fue a la cabeza de estos judaizantes y fue el que discutió con Pablo esta situación. Entonces, si usted es recién convertido, si usted tiene poco en el Señor, si usted tiene poco conociendo y leyendo la Biblia y estudiándola, tiene que cuidarse de no ser engañado por estas cuestiones que los judíos pensaban. ¿Qué pensaban ellos? Sí creían en Cristo. Sí, Cristo vino y murió y resucitó, sí. Pero hay cuestiones en la ley que no se pueden dejar. Yo lo tengo que hacer, porque si no, no entro al cielo. Eso es un engaño. Eso es un engaño. Y Satanás sabe cómo aplicar ese engaño a nuestro tiempo y hacer creer a muchos cristianos que por cosas que hacen es la razón por la que llegan a ser completamente salvos. Y la salvación no es por obras, ¿verdad que no? Lo que nosotros hacemos para Dios no nos salva. Lo que nosotros hacemos para Dios es frutos de arrepentimiento. Jesús les dijo a los fariseos, ustedes deberían de demostrar con su actitud frutos dignos de arrepentimiento. Pero no los muestran, no brota de ustedes ese fruto porque no se han convertido. Pablo dijo, en 1 Corintios, exhortando a los corintios, que hay un velo, como el que tenían también los fariseos, que ese velo se cae de los ojos cuando se conviertan, dice Pablo, así lo dijo. Cuando se conviertan, el velo será quitado. El velo que impide ¿qué? Impide ver ¿qué? Impide ver que lo que nosotros hacemos son, como decía el profeta, trapos de inmundicia. No nos salvan. Todo lo que tú y yo podamos hacer para servir al Señor, es para eso, para servirle y agradecerle. Pero no nos salva. Porque la salvación no es una recompensa, no es un pago. Dios no te va a pagar con la salvación cuando llegues al cielo por todo lo que hiciste, ¿verdad? Es un regalo. Esa era la cuestión en discusión aquí. No había Nuevo Testamento.
Solamente discutían en base a la ley y se estaba apenas revelando lo que Dios quería traer como el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Entonces, ¿se adhieren cosas a la ley para ser salvo? Usted y yo sabemos que no. El argumento surgió cuando Pedro, Pablo, los judaizantes y algunos de los cristianos gentiles, es decir, cristianos griegos y romanos y de otras comarcas, se reunieron en Antioquía para celebrar con una comida juntos. Y ahí sucedió todo. Pedro probablemente pensó que manteniéndose lejos de los gentiles, promovería la armonía. Es decir, Pedro se quiso dedicar al principio a predicar el evangelio solo a los judíos. Espero estarme dando a entender. Solo quiso dedicarse a predicar el evangelio a los judíos. ¿Fue plan de Dios? Sí, pero no quería mezclarse con los gentiles. ¿Recuerdan el suceso en donde un hombre llamado Cornelio le llamó a Pedro para ir a su casa? Cornelio era italiano y tenía una empresa llamada La Italiana, de pieles y de cuestiones de cuero, ¿no? Entonces, Dios le revela a Cornelio que tiene que invitar a Pedro para ir a su casa a enseñar el evangelio. Y le manda a llamar. Y para que Pedro no se asuste, Dios le dice a Pedro, te van a venir a buscar un gentil para que vayas a su casa a predicar. Y Pedro se asustó y dijo, Señor, yo soy judío y yo no me revuelvo con esa gentucha. Lo dio a entender así claramente. ¿Yo qué voy a andar haciendo con ellos? Yo soy judío, yo soy de sangre pura. Y Dios le dijo, y fue donde le dio el sueño, allá en la azotea de su casa, donde vio a todos los animales de pezuña partida y a otras aves, en donde le reveló, mata y come. Y le empezó a dar cosas como diciéndole, tienes que empezar a abrir tu corazón a la revelación, como lo está haciendo Pablo. Total, fue a la casa de Cornelio, y allí mismo en la casa de Cornelio les dijo, ¿para qué me llamaron? Porque déjenme decirles que yo no me revuelvo con gente como ustedes, ¿eh? Yo soy judío, o sea, seguía insistiendo. Yo creo que Cornelio lo ha de haber agachado la cabeza y le dijo, sí, Pedro, pero no sé, Dios me reveló que te invitara y ya te dijo a ti. Sí, y bueno, total, les habló del evangelio y los bautizó a todos, a Cornelio y a todos sus trabajadores, romanos. Pedro empezó a entender la revelación de Dios para poder llevar el evangelio a los gentiles igual que Pedro, pero seguía aferrado a las costumbres judías con las que creía que todavía al cumplirlas, eso era parte de su salvación. Entonces, esto, mis hermanos, hoy en día puede traer un engaño en la actualidad que hay que cuidar nosotros también. No somos salvos por lo que hacemos. Entonces, Pedro probablemente pensó entonces que manteniéndose lejos de los gentiles promovería la armonía. No quería ofender a Santiago, que también era acérrimo al judaísmo, Santiago, y no quería ofender a los cristianos judíos. Se empezó a hacer, sin darse cuenta, Pedro, muy elitista, pero con un corazón limpio, y noble. Esto no significa que Pedro estaba pecando, no, le faltaba que le fuera revelado lo que Dios le iba a revelar, y usó a Pablo para eso. Santiago tenía una posición muy prominente y presidió el concilio en Jerusalén, es decir, él lo organizó, está en Hechos 15, para hablar de que respecto a las costumbres judías. Pero Pablo criticó la acción de Pedro de haber violado el evangelio. Entonces se reunió con Pedro, cuando Pedro se reunió con los judaizantes, de forma implícita, Pedro estaba apoyando la declaración de los judíos de que Cristo no era suficiente para ser salvos. ¿Hasta aquí estamos entendiendo? Pedro, se los explico detalladamente, Pedro aprobó cuando se reunió con los judaizantes que se necesitaban más cosas, además de aceptar a Cristo, para ser salvo. Ahí había un engaño. Esto hizo enojar a Pablo en un enojo santo, Y vaya que Pablo era de armas tomar, ¿verdad? Por lo que vemos en el desarrollo de su carácter en las cartas. Entonces, hacer concesiones, mis hermanos, es un elemento importante para llevarse bien con otros. Es decir, ceder a la forma de pensar de otro. Pero cuando se trata de comprometer la verdad de la palabra de Dios, ahí ya es peligroso. Tú puedes tener un amigo que piensa diferente a ti respecto a cómo eres salvo, y tú lo quieres mucho y lo estimas. Pero si a ti el Señor te ha dado una convicción de que la salvación solo es por Cristo, y que toda la gente en el mundo a quien se le
hable el Evangelio, puede aceptar a Cristo como su Salvador y él no piensa igual que tú, entonces es probable que haya una separación, pero una separación en sana paz, en sana paz. ¿Qué es hacer una concesión? Decirle a esta persona, mira, tú piensas diferente, si nos ponemos a discutir no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, pero si tienes algo en común conmigo, ¿verdad? Te va a decir ¿qué? Ser como Cristo y buscar que Cristo sea tu meta como el varón perfecto que es. Él te va a decir, sí, esa es mi meta también. Ah, bueno, entonces fuera de ahí no podemos discutir porque yo no te voy a convencer a ti y tú tampoco a mí. Entonces, pero vamos a tener que separarnos porque piensas diferente a mí. Yo pienso que de esta manera es como soy salvo y tú piensas de esta otra manera. Bueno, que el Señor nos revele a cada uno lo que es correcto. En el caso de Pablo y Pedro, fíjese, Pablo no le dijo a Pedro, pues si piensas así, Pedro, así quédate, está bien, nada más ya no podemos trabajar juntos. No, por el hecho de ser siervos de Dios y los iniciadores de la propagación del Evangelio, Dios sí usó a Pablo fuertemente para que Pedro entendiera las cosas que había que dejar, porque era el parteaguas del inicio del Evangelio, mis hermanos. Y Dios no podía permitir que Pedro se quedara engañado creyendo que las costumbres judías había que agregarlas para ser salvo y que continuara así el Evangelio. No lo permitió. Entre nosotros es diferente. Hoy tenemos que guardar la paz entre nosotros, separarnos, no dividirnos. No dije dividirnos, ¿verdad que no es lo mismo? Pero que usted conserve su convicción intacta. Por eso usted debe de aprender todas las bases que constituyen en qué consiste la salvación por Cristo y solo por Él, para que usted no vaya a ser engañado. Siempre que algo le cause duda, vaya y pregunte. Siempre. Siempre. Bien, entonces termino este párrafo. Pablo criticó la acción de Pedro de haber violado el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, mis hermanos? Las buenas nuevas. La dinamita de Dios, dunamis. Evangelio es dunamis, dinamita. Algo que sorprendió al pueblo de Israel como una buena nueva. Una nueva, ¿por qué? Porque era una nueva forma de ver la salvación. Dios tuvo que enseñar a su pueblo por medio de la ley a que con sacrificios de animales se conseguía la redención de los pecados. ¿Eso se terminó? ¿Qué opina usted? Sí, porque Cristo murió una sola vez y para siempre, y a partir de que Él derramó su sangre es suficiente para perdonar cualquier pecado y redimir a cualquier persona sin necesidad de sacrificar un animal en el altar. Y esa es tan solo una cosa del judaísmo que que ya se dejó. Ya no hay sacrificios de animales, ya no se necesitan. Si se llegara a hacer otro sacrificio, se le está llamando, dice Pablo, a Jesús se le está llamando anatema, maldito. Porque todo animal que era sacrificado, al poner la mano en la cabeza del animal, el animal se constituye maldito y tiene que ser sacrificado, porque todo el pecado recae en el animal. Si todos nuestros pecados recayeron en Jesús como nuestro sacrificio, bueno, Él no es maldito, es el Hijo de Dios, es santo. Se entregó por nosotros como sacrificio, pero fue el Cordero de Dios, no un cordero puesto por el hombre. Cuando alguien no entiende eso y se siguen sacrificando animales, es una cuestión de blasfemia. Esa es una situación del judaísmo, entre otras, que se tuvieron que dejar. Eso sí lo dejó Pedro, ¿verdad? Pero hubo detalles mínimos de acciones como ese que le mencioné de la circuncisión que Pedro quería que se siguiera realizando. Y es donde Pablo lo confronta. Entonces, Pedro apoyó la declaración de los judíos de no dejar todas las cosas del judaísmo para ser salvos. Y Pablo le dijo, ¿cómo apruebas eso, Pedro? ¿Cómo te pones a aprobar eso? Entonces empezó ahí la exhortación. Comprometió el Evangelio de Dios, las buenas nuevas, lo comprometió al no tener la revelación actual de las cosas del judaísmo que se debían dejar para ser salvo. Si nosotros, mis hermanos, sentimos que debemos cambiar nuestras creencias cristianas para estar de acuerdo con otras personas, nos metemos a un terreno peligroso. Dice Gálatas 2:12. Voy a continuar con la lectura. Gálatas 2:12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión.
Aunque Pedro fue un líder, déjenme explicar esto, aunque Pedro fue un líder de la iglesia, actuó de manera errónea. Pedro sabía lo que debía hacer, pero se dejó llevar por el temor de lo que pudieran pensar Santiago y los otros. Ahora, Pedro era el líder. ¿Sí ubica usted esto? No Santiago, era Pedro. Pero se dejó llevar por el pensamiento de Santiago y aprobó todo eso. Entonces, dice Proverbios 29:25 que el temor del hombre le pondrá lazo. Es decir, por querer quedar bien con Santiago y los judíos, se equivocó. Usted no debe comprometer sus convicciones por quedar bien con alguien. Si usted, por ejemplo, simplemente en su familia, usted es juzgado porque usted ya tiene la convicción de haber dejado muchas cosas y costumbres del pasado, usted debe de ser firme en seguir demostrando su testimonio. Con la familia es un buen lugar donde podemos empezar a demostrar que nuestras convicciones ya son firmes. Usted dice, ya no tomo o ya no bebo alcohol, ya no fumo, he dejado estas costumbres. ¿Por qué? ¿Porque me lo prohíbe la Biblia? No, porque ofende a Dios, porque soy templo del Espíritu Santo y porque debo vivir en esas convicciones que me hacen ser un cristiano verdadero. Eso aprendo en la palabra de Dios, eso me conviene, me llena de gozo servir a Dios en santidad y cuidando mi cuerpo y dando testimonio. En eso yo debo pararme firme. Me presento frente a mi familia y ellos saben quién soy yo y cómo actúo. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios y nada me debe mover de eso. Nada. Tómate una cerveza, cuñado. No, gracias. ¿Verdad que no? En el trabajo, cuestiones de tentaciones, todo eso, guardar las convicciones. Lo que aplicamos aquí de parte de Pedro, mis hermanos, es estar firme en la convicción. Pedro sabía que no estaba bien al apoyar las cuestiones del judaísmo, pero tuvo miedo. Como Aarón. Aarón llegó al pueblo de Israel y le dijeron, oye Aarón, no está Moisés y queremos adorar algo. Haznos un Dios, haznos un becerro de oro. ¿Qué hizo Aarón? Les dijo, no, hasta que baje Moisés se va a decir lo que haremos. ¿Eso dijo? No, accedió. Comprometió su convicción para darle gusto a un grupo que no hizo caso a la ley de Dios. Usted no debe comprometer su convicción para hacer caso a personas que no aman la ley de Dios. Por eso somos cristianos, mis hermanos. De ahí parte que lo seamos verdaderamente. Pablo sabía que tenía que enfrentarse a Pedro por todo esto antes de que sus acciones dañaran la iglesia. Escuche, porque una cabeza daña todo el cuerpo. Pedro estaba por dañar o hacerle mucho daño a la iglesia y Pablo tuvo que detenerlo. Por lo tanto, Pablo enfrentó públicamente a Pedro. No enfrentó a los otros líderes, fue con Pedro. Eso es también de aprenderlo, ¿no? Ser discretos y ser sabios. No le escribió a las otras iglesias indicando que no siguieran el ejemplo de Pedro, no lo puso en mal, pero lo enfrentó cara a cara. Algunas veces, cristianos y líderes cristianos honestos, bueno, todos cometemos errores, y debe ser necesaria la participación de otros creyentes sinceros que nos ayuden a recapacitar. Y ahora nosotros que tenemos la ventaja, mis hermanos, de tener la palabra de Dios y todas las reglas para sobrellevar el cristianismo y proceder en él correctamente, más abiertos, nobles y sinceros y humildes deberíamos de comportarnos cuando se nos exhorta a cambiar alguna acción que no está bien. No se permita usted ser engañado ni por su orgullo, ni por su ignorancia. La ignorancia es un mal aliado, es muy mal aliado y nos lleva a ser engañados. Pero debe de ir acompañada del otro aliado que sí es bueno y que es la humildad para escuchar lo que está mal y corregir y retomar las convicciones. Entonces, si llegamos a estar convencidos o nos convencen, el Espíritu Santo puede ser quien nos convence a solas de que estamos dañando nuestras bases, de que estamos creyendo mal o de forma mala el Evangelio, tenemos que procurar un cambio. Entonces hay que tener cuidado ahí. Es por eso, mis hermanos, la importancia de estudiar la Biblia en este caso. Dice el verso 13, voy a continuar con la lectura, Gálatas 2:13. Y en su simulación participaban también otros judíos. ¿Qué es simulación?
una actitud con la que escondía, sabía que estaba mal, pero quería taparlo. Junto con Pedro había otros judíos. ¿Qué sabían esos judíos y Pedro? Que ya no estaba bien que siguieran cumpliendo costumbres judías para creer que con eso también eran salvos. Dice, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Quién fue hipócrita? Pedro y algunos judíos. ¿Ya se dio cuenta cómo alguien que caminó con Jesús fue engañado? Que caminó con Jesús, literalmente. ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Quedamos exentos de caer en un engaño? No, tenga cuidado. Siempre vaya y pregunte. Y sobre todo, mi hermano, después de ir a preguntar, busque a Dios en oración. Muchos comienzan después de haber oído la opinión de alguien, después de preguntar, qué bueno que lo haga, como ya se lo estoy diciendo, y corren sobre la base de su propia opinión y lo que han escuchado para llegar a una determinación. Busque a Dios en oración, búsquelo en oración. Y dígale, Señor, ¿estoy siendo bien enseñado? ¿Estoy siendo bien encauzado? Usted no sabe, hermano, la cantidad de personas que han llegado a casa de oración, y estoy seguro que han llegado a otras iglesias donde se predica la sana doctrina. No somos la única que intenta hacerlo y tenemos temor de hacerlo. El pastor Chuy nunca se jacta de eso y lo dice igual que yo se lo digo. Intentamos predicar la sana doctrina y vivir sobre esa base y vivir temerosamente en no salirnos de la sana doctrina. Usted no tiene idea de cuántas personas vienen a la iglesia, conmigo han venido, con el pastor Chuy no se diga, a decirle, pastor, yo vengo de tal iglesia y donde se predicaba esto y esto y esto y esto. Pero mi esposo y yo nos volteamos a ver, dice la hermana, y dijimos, esto no está bien. ¿Y cómo empezaron a sentir y a darse cuenta que no estaba bien? El Espíritu Santo viene a traer convicción. Por lo que han leído, lo que escuchan aparte, tal vez se están documentando con predicaciones de hombres fieles a la palabra de Dios. Entonces se llenan de la palabra, la leen, la estudian, y cuando escuchan a alguien que no predica la verdad, inmediatamente lo detectan. Inmediatamente. Ha habido mucha gente dentro de las iglesias cristianas que al correr de los años terminan siendo engañadas por otras religiones, por otras creencias, por otras formas de ver la salvación, y dejan su convicción, como lo hizo Bernabé, por ejemplo. Bernabé no fue confrontado igual que Pedro. Aquí ya está mencionado, usted lo acaba de leer conmigo, Bernabé, pero él fue uno de los que se separó. Le dijo a Pablo, yo no creo igual que tú, así que ahí nos vemos. Entonces, es delicada la situación, ¿verdad? Cuando ignoramos muchas cosas de la Biblia, mis hermanos, podríamos ser engañados. Cuando le conviene a usted lo que le están predicando, cuando le conviene a su carne, es una forma de detectar que no es bíblico lo que le están compartiendo. Cuando le conviene a su carne. Cuando le duele la carne, va bien, va bien. Entonces, lo que ha venido de los últimos 25, 30 años que se ha predicado hacia acá, y desde mucho más, pero floreció la prosperidad, las iglesias de la prosperidad. ¿Le gusta la carne? Están así las iglesias. Están así, llenas, donde se hablan temas como ese. Entonces dice al final del verso 13 que Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora dígame usted, ¿por qué Pablo le llamó hipocresía? Pablo escribió esto. ¿Por qué? Porque sabían que había un engaño, que había un error encimado al evangelio y no quisieron aceptarlo. Es decir, se escondían, simulándolo, dice el verso 13, su simulación. Fíjense, mis hermanos, yo soy convencido que una simulación puede ser el comienzo de un engaño profundo que te puede llevar inclusive a desertar, una simulación. Quería quedar bien, Pedro. Hoy estamos llenos y rodeados de pseudopastores que quieren quedar bien con la iglesia. Gracias a Dios, Pedro corrigió y entregó su vida y dio su vida, y vaya que murió de una forma en la que exaltó al Señor. Dice el verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, ¿ya lo leyó conmigo? Cuando vi que no andaban rectamente. ¿Usted piensa que Pedro en ese momento había dejado sus convicciones por completo en cuanto a seguir a Cristo? No. Solo estaba en medio de un error en el que accedió por su reputación, para no ponerla en juego,
a costumbres judías agregadas a la salvación. ¿Era correcto eso? No. Cuidó su reputación, pero descuidó su carácter. ¿Es lo mismo cuidar el carácter que la reputación? Tu reputación con tu familia puede quedar por los suelos. Te pueden decir el aleluya en la familia. ¿Eso cuenta para que tú mejor prefieras quedar bien con tu familia? ¿Para que no te digan aleluya? No. Fíjense, este domingo próximo yo voy a ir a una boda de aquí de la iglesia. Y estamos organizando la boda. Me va a tocar estar ahí ministrando en la boda. Y yo cuando platico con la pareja, los que se van a casar, con los novios, estamos cuidando todos los aspectos de manera que la boda sea de testimonio, porque el 80% de la gente que va a la boda no es cristiana. ¿Verdad? ¿Y qué tienes que cuidar? Todo para que la boda también sea testimonio de que los novios aman a Cristo. Todo es por dar testimonio de Cristo, que Cristo está en nosotros. Pedro no fue a la casa de Cornelio a comer pizza y cerveza, ¿verdad? Fue y los bautizó a todos. No fue a que lo enfriaran, los fue a encender a todos. Entonces, Dios lo estaba usando, sus convicciones no estaban derribadas, estaba cometiendo un error que lo pudo haber engañado igual que a Bernabé, pero Pedro no lo permitió, no lo permitió. Dice el final del verso, estoy en el 14, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento, le dice Pablo, y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ya le está explicando, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. ¿Por qué, mis hermanos? Por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. No es lo que hagas, es lo que crees. Y lo que crees te hace salvo porque en quien crees fue el que lo hizo todo, no tú. Pero tú honras al que lo hizo todo cuando crees, viviendo conforme a sus mandamientos. Jesús dijo, ¿creen en mí? Sí, sí creemos en ti. ¿Me aman? Sí, sí te amamos, Jesús. Ok, guarden mis mandamientos. ¿Me amáis? Si me amáis, ¿qué? Guardad. ¿Qué es guardar? Cúmplanlos. Guardar es cumplir ahí. Cumplan mis mandamientos. Estamos leyendo entonces, mis hermanos, ya terminé aquí, estamos leyendo entonces un pasaje en donde incurrió un engaño sumamente peligroso. Agregar a la salvación obras o cuestiones humanas, hoy son filosofías que pudieran poner en juego nuestra convicción y sacarnos de la verdad. Qué delgada es la línea. Y todo porque Satanás no deja de atacar a los hijos de Dios con cualquier cosa que le sea posible para poder ponerlos a dudar de lo que ya se les dijo en lo que deben de creer. Usted no debe dejar de creer. Bien, espero haberme explicado. Que Dios les bendiga y continuamos después. Gracias y Dios les bendiga.